Estoy embarazada de 4 meses y me siento lista para compartirlo y para hablar de eso por acá. Este es probablemente el episodio más íntimo que grabé en mi vida y decidí hacerlo así simplemente porque lo sentí. En este episodio, por un lado, les cuento un poco más de esta decisión personal que repercute en toda mi existencia y cómo vengo viviendo esto de estar embarazada. También les comparto mi perspectiva sobre comunicar temas tan personales en redes sociales y además no pierdo la oportunidad de insistirles una vez más sobre el poder que tiene frenar con honestidad a visualizar nuestros sueños más profundos con una perspectiva de largo plazo. Eso sí, cuidado con lo que sueñan porque puede hacerse realidad. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Emprendedoras Multipotenciales y creo que este va a ser el episodio más especial que voy a grabar en mi vida porque vengo a contarles de algo que compartí en redes sociales hace apenas unos días, que es la gran noticia de mi vida, que es que estoy embarazada. En este momento que estoy grabando, estoy de 4 meses y hace apenas unos días me enteré que va a ser un varón y ya muy probablemente ya tenemos el nombre, pero por las dudas no lo quiero decir porque lo estamos... está casi 99% confirmado, pero ya les voy a contar. Pero bueno, ahí tienen el chisme, se viene un varón multipotencial a la comunidad. Y quería hacer este episodio... Primero para contarles un poco más en detalle algunas cosas que estuve compartiendo en redes. La verdad que cuando lo conté, el posteo fue una cosa de locos. Y eso que mi cuenta más personal, @AngieSanMartino, es una cuenta que yo la uso muy, muy cada tanto, ¿no? Mi cuenta más activa es Angie Transmedia. Y en mi cuenta personal decidí compartir esta noticia porque lo quería compartir con la gente que tengo ahí, que me sigue, que me aprecia. Y la verdad que me llamó muchísimo la atención la cantidad de mensajes incluso de seguidoras de hace muchos años, personas que me siguen desde la época del arte de negar, cuando escribía historias de desamor, de la época de más de la Angie comediante, de los inicios en el 2015, 2016, 2015 empecé a hacer videos en Instagram, así que imagínense que hay gente que está desde hace 10 años en contacto conmigo. Y como este podcast también tiene mucho de contarles más del detrás de escena o de cuestiones vinculadas también a la Angie emprendedora y a la Angie marca personal, quiero compartirles un poco de chisme para hacer doble clic en eso que compartí en Instagram, pero también les quiero compartir algunas reflexiones sobre esto, sobre comunicar, sobre la vida personal, sobre las redes sociales, sobre la privacidad, sobre la intimidad, sobre los vínculos que se pueden dar a través de las redes sociales. Pero primero vamos al chisme y después vengo con las reflexiones. Lo primero que les quiero contar, y se los cuento así crudo como si le estuviera hablando a una amiga, porque siento un poco eso con este podcast. Y de hecho me pasa que cada vez que me cruzo gente que me dice, escucho tu podcast y siento como que estoy hablando con una amiga. Y la verdad que es un poco el espíritu de este podcast. Así que vamos a respetarlo, ¿no? Yo con una amiga le contaría todo el chisme en profundidad, así que vamos a hacerlo. Todo esto se retrotrae en 1990 nací, se iba a la mierda. No, pero sí les quiero contar que me acuerdo muy presente que el año pasado, cuando cumplí 34 años, mi deseo al soplar las velitas fue que el siguiente cumpleaños me encuentre soplando las velitas embarazada. Y como yo todo te lo planifico en esta vida, obviamente que hay cosas que no tengo idea cómo van a salir,
la mayoría de las cosas. O sea, uno planifica, pero el universo después dispone. Pero bueno, yo hago todo lo que pueda. y me sorprendo mucho, por suerte, para bien, un montón. Bueno, la cosa es que evidentemente si yo tenía este deseo, obviamente un deseo en pareja con Marian, de a dos, que también no fue una decisión de un día para el otro, sino que es una conversación y son reflexiones, por lo menos en mi caso, de años. Y al final de este episodio les voy a mostrar algo que es re flashero, o por lo menos para mí es muy flashero. Pero bueno, la cosa es que yo el año pasado, cuando soplé las velitas, mi gran deseo fue al año siguiente estar soplando las velitas embarazada. Fue como cuando pedí ese deseo, fue tipo, estoy lista para dar este paso porque ya apareció como no solo el deseo, sino como con fecha y todo, ¿no? Obviamente que también hay un reloj biológico de las mujeres que no se puede negar, más allá de que este año cumplí 35, hace poquito. No es que, no es que estoy como en las últimas, pero sí, obviamente, el reloj biológico marca conversaciones que vas teniendo, decisiones que vas pensando. O sea, yo tengo muchas amigas cerca también de esta edad y es un tema que está siempre presente y que conversamos mucho, ya sea las que tienen el deseo de maternidad como las que no, porque es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Un poco inevitablemente. Y creo que la edad es un factor importante porque, bueno, las mujeres tenemos este reloj biológico, es algo que a los hombres no les pasa, entonces por lo general veo que somos nosotras las que invitamos a estas conversaciones muchas veces. Bueno, hay distintos casos, obviamente. Pero bueno, no importa. La cosa es que este año, fui a hacerme el control ginecológico. Yo les dije, les voy a contar todo, chicas. O sea, les voy a contar todo. Porque además, les digo también por qué les voy a contar todo. Primero, porque esto lo escucha solo el que quiere. No es una cosa de Instagram que se multiplica por todos lados y vos no sabes hasta dónde llega. Y segundo, porque yo siento que me faltó contenido de este tipo. O sea, cuando estaba tratando de tomar la decisión, pensando y todos los procesos que viví este año en la búsqueda, sentía que me faltaban conversaciones de personas que me cuenten cómo lo pensaron, cómo tomaron la decisión, qué hablaron, ¿no? Como que siento que la parte de tomar la decisión y de cuando uno ya decide y cuando estás buscando y como esas cosas tienen como mucho más secretismo, si se quiere. Quizá después hay más contenido sobre embarazadas, maternidad y todo eso, pero sí que hay como toda una parte previa que siento que no se habla tanto. Incluso en mi grupo de amigas a mí me sorprendía que yo de todas me enteré que estaban embarazadas cuando estaban embarazadas. O sea, nunca llegué a conocer demasiado cuando se lo estaban planteando en serio, cuando ya estaban buscando. Digo, obviamente son cosas privadas que cada uno puede decidir cómo hacerlo o no, pero sí es algo que me generaba inquietud, ¿no? Con esto, o por lo menos a mí me pasa que yo muchas cosas para procesarlas necesito hablarlas y ponerlas en palabras y me servía como, no sé, escuchar a otras personas hablando de estos temas y me costó. Entonces, bueno, yo les cuento y al que les sirva, y al que no, bueno, se entretienen mientras lavan los platos si quieren. Bueno, la cosa es que, me fui a hacer los controles ginecológicos que hago siempre todos los años, háganlos todos los años, por favor. De hecho, hace 2 años, cuando me hice uno de esos controles, apareció que tenía un mioma extrauterino. Un mioma es como una bola de células que crece y que según el tamaño que sea puede quedar y no pasa nada, según la edad que tengas, etcétera, y si no puede ser quirúrgico. A mí hace 2 años me dijeron, este mioma está bastante grande, en principio no te va a hacer nada, o sea, como que no era algo que me tenía que operar ya, pero la ginecóloga me dijo, si vos a futuro querés quedar embarazada, trata de operarte lo antes posible, porque, estando embarazada con este mioma, la verdad que podés llegar a correr algún riesgo innecesario, entonces es mejor sacarlo antes. Y si te lo sacan, vas a tener como un año en el cual se recomienda que no quedes embarazada por un año, ¿no? Entonces, bueno, en el momento, como yo ya sentía que tenía un poco el deseo, pero hace 2 años lo que me pasaba era que yo ya medio que sabía que el deseo estaba, pero sentía que no era el momento, pero a la vez no sabía del todo, ¿no? Y me acuerdo que me operé, creo que fue abril del 2022 o 2023, claro, 24, 25, sí, fue hace 2 o 3 años.
Y me acuerdo que cuando me dijo que por un año no podía quedar embarazada, sentí alivio. Y ahí es donde también cada vez empiezo a confiar más en escuchar a mi cuerpo, aunque me cuesta mucho porque yo soy muy mental, muy de razonar, muy de que me gusta hacer un Excel, poner una pizarra y racionalizar las cosas. Pero ahí por suerte me escuché porque en cuanto me dijo eso, yo sentí alivio. Entonces dije, pará, si mi cuerpo se alivió porque me dijeron que no puedo quedar por un año, es que el deseo está, pero no es ahora. Entonces dije, bueno, paciencia. Porque además me pasaba que todas mis amigas más cercanas empezaban a ser madres, entonces me pasaba un poco la cosa, viste, como de, no sé, me agarraba como de tendrá que ser ya, pero yo no me sentía lista. No quiere decir que ahora esté mucho más lista, pero sentí que ahora sí era el momento. Bueno, la cosa es que pasaron estos 2 años, por suerte todo bien con eso, listo, me lo saqué. Y este año le dije a la ginecóloga, bueno, me voy a dejar de cuidar y vamos a empezar a buscar el embarazo. Ahí es todo un mundo también, ¿no? Porque empecé como también a buscar, a googlear cosas, a conectarme más con mi cuerpo. Me di cuenta de lo desconectada que estaba de mi cuerpo. Empecé como a interpretar más como las distintas señales que te va dando el cuerpo a lo largo de las distintas etapas del ciclo que tenemos las mujeres. Y dije, wow, qué flash, 35 años y había cosas que no, muy básicas que no las reconocía, ¿no? Entonces, bueno, fue como un camino de aprendizaje. Y con Marian este año nos habíamos puesto un viaje a principio de año que nos fuimos un mes a Europa para festejar nuestro 10º aniversario. Y también es un viaje que estaba planeado un poco para, como vamos a llamarle una despedida de la pareja. Porque una de las cosas también que yo siento que pasa, que seguramente es así, porque lo veo, es que, bueno, nada, cuando dejas de ser dos. Entonces, supongo que hay como un duelo ahí para hacer. Obviamente que se abre una nueva etapa que uno elige y que debe tener un montón de cosas muy lindas, pero ya no vamos a ser 2. Y durante 10 años fuimos 2 y a mí me encanta ser 2. Entonces, no sé, como que sentía que necesitaba, viste, como cerrar esta etapa a lo grande y la verdad que fue una excelente decisión. Y bueno, desde ese momento también empezó mi cabeza como a maquinar, porque era tipo, bueno, ya no me estoy cuidando, en cualquier mes puede caer. O sea, para alguien que le encanta planificar esto que puede pasar en cualquier momento, como puede que no pase durante un año, la ginecóloga me dijo, recién volvé si dentro de un año no quedaste, ¿no? Entonces me dijo, bueno, como que dentro del lapso de un año estaba bien que sea la búsqueda, ¿no? Y a mí me pasa también que tengo cerca muchas amigas que al toque quedaron embarazadas. Tipo, empezaron a buscar el primer mes, pum, quedaron embarazadas. Entonces, claro, yo el primer mes que no quedé, ni siquiera había buscado una fecha correcta, porque me estaba guiando con la aplicación del celular y no era tan correcta. Por eso digo que ahí empezó como toda una cosa de empezar a entender más cómo funciona esto, empezar a entender que es una chance en 1.000.000, ¿no? ¿Viste? Como, no, porque el óvulo vive 24 horas, pero el espermatozoide dura 5, entonces, ¿viste? Y empiezan unas matemáticas raras y al mismo tiempo las ganas de que esas matemáticas tampoco te arruinen la intimidad, el disfrute, ¿no? Que sea un momento divertido también, ¿no? Y que no sea tipo, hoy hay que coger, ¿viste? Como, bueno. Entonces tratamos, o sea, hubo mucha conversación y tratamos de abordarlo desde ese lugar, de disfrutarlo también. Pero no les voy a mentir que mi cabeza cada tanto se iba a las matemáticas y de repente pensaba, pero si quedo embarazada en marzo más 9 meses, uy no, me nace en diciembre me mato, no quiero tener un hijo que nazca. Así empezamos, ¿no? Entonces, y después como mi otra parte de la cabeza diciendo, Angie, no controlas nada, va a venir lo que va a venir, no va a venir lo que no va a venir, soltá el control, ¿no? Entonces estaban como esas dos versiones mías de un lado y del otro. Después, bueno, nada, la cosa es esa, empezamos a buscar. En mayo me entero que mi hermana está embarazada, así que imagínense la temática del año, ¿no? Y también al principio fue raro porque me puse demasiado feliz por tener un primer sobrino. Bueno, ahora sé que es un sobrino, en ese momento eran sobrine, pero también me generó como también esa cosa de un poquito más ansiedad, no sé por qué, que encima en el momento como que me sentí mal porque dije, es la noticia más linda que recibí en mi vida
y al mismo tiempo hay algo en el fondo que me estaba incomodando. Y en realidad creo que tenía, o sea, estoy casi segura que tenía mucho que ver, una cosa no tenía que ver con la otra, y me refugió en el episodio anterior con Flor Sichel, que habló de la ambivalencia de emociones, de que podemos sentir dos cosas incluso contradictorias al mismo tiempo, y eso está bien, ¿no? Y yo creo que, o sea, después de que lo analicé un poco, porque dije, no puedo ser tan mala persona, de que esto no sea la felicidad más grande de mi vida y solamente felicidad, pero sí, claro, lo que me pasó en el momento es que se me empezaron a disparar como las alertas, no sé si es alertas la palabra. A ver, esto duró un ratito, no es que estuve muy trastornada todo el año con esto, pero sí me acuerdo como esa sensación de que, tipo, cuando recibí la noticia debería haber sido solamente felicidad y alegría, pero sentí otras cosas también, y fue raro. Entonces después cuando lo pensé, claro, y también hablando ahora con el diario del lunes, y hablándoles ya más fácil, ¿no? Porque ya estoy embarazada y todo. Yo tenía mucho miedo, no sé, es como que en el fondo de mi cabeza tenía mucho el miedo de y si, no sé, y si a mí no se me da, y si a mí me cuesta más, y si tengo que hacer, no sé, o sea, no sé, como que tengo 35, no sé, cosas que cada uno tiene en la cabeza. Después cuando fui charlando con otras mujeres, es como que todos los miedos que yo fui sintiendo, no solo buscando, sino también cuando quedé embarazada, porque los primeros 3 meses fueron tipo pánico de perderlo todo el tiempo. Es más, al día de hoy, es como que cuando cuento que estoy embarazada, es tipo, bueno, estoy de 4 meses, ya estoy un poco más tranquila, y si todo sale bien, en mayo voy a tener un niño. Pero no sabemos, hasta mayo no sabemos, ¿no? Entonces como que en el fondo, se ve que está ese miedo, está. Y bueno, hay que verlo a la cara y transitarlo y tratar de que no joda demasiado y ya. Después hablando con un montón de mujeres, me dijeron, es re normal que sientas eso, como que un montón de miedos que yo tenía, los sentían un montón de mujeres más. Entonces eso me dio tranquilidad, por eso también elijo hablar y contar esto, por si hay alguien del otro lado que le esté pasando, porque creo que tranquiliza mucho saber que no está sola, ¿no? Y después creo que, bueno, también hay una historia familiar, que yo acá no la conté nunca, creo. Está presente en una de mis novelas, porque se ve que fue mi forma de hacer catarsis, que es que nosotros somos 5 hermanos, pero había una sexta, en realidad, Lourdes, que nació en el 2000, pero el embarazo tuvo una complicación, nada hereditario, nada que a mí me tenga por qué preocupar. Pero bueno, nada, a lo largo del embarazo nos enteramos que había como una especie de malformación, una cosa así, algo con el corazón, y ya se sabía que iban a hacer o que no iban a hacer. Mi mamá decidió que quería llevar el embarazo hasta el final, también por un lado bastante loca, porque ya tenía 5 hijos, 5 cesáreas, tuvo 6 cesáreas mi mamá, o sea que ella también estuvo en bastante riesgo. Y claro, el hecho de estar embarazada y quedar embarazada o estar pensando en tener un hijo me hizo resignificar muchísimo toda esa situación que yo la viví a los 10 años, que recuerdo algunas cosas, otras cosas no las recordaba, y que en los últimos años empezamos a animarnos como familia a hablar un poco más de eso. Se ve que había quedado como un duelo no tan cerrado, porque bueno, fue algo que marcó mucho a mi familia, pero en los últimos años siento que lo empezamos a hablar más, siento que lo empezamos a sanar como sistema familiar, si se quiere, y es importante eso. Y algo re lindo que me parece que hicieron mis viejos es que siempre le dieron entidad a Lourdes, siempre le dieron un lugar a donde ir a visitarla, le pusieron un nombre. A mis viejos les preguntás y siempre te dicen que tienen 6 hijos. Entonces eso me acuerdo que me molestaba un poco cuando era chica, porque era como, uy, tengo que estar explicando, ¿viste? ¿Por qué no dicen que tienen 5 hijos y ya? Porque nos cuentan y somos 5, pero ellos dicen 6, esto es un quilombo, ¿no? Me acuerdo como de pensar eso, pero ahora de grande digo, bueno, qué bueno que le hicieron lugar, porque creo que es peor cuando este tipo de cosas se ocultan, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que creo que quedó ahí como una herida familiar, que estos últimos años se empezó a sanar, pero se empezaron a mover un montón de cosas y no creo que sea casualidad de algunas cosas que estuvieron pasando en mi familia y que justo este sea el año que mi hermana quedó embarazada, yo quedé embarazada.
Bueno, más allá de las edades, ¿no? Pero bueno, creo que esa historia también, yo la tengo muy presente y traté de procesarla bastante. Y de hecho hasta hice una constelación y todo en donde como ubiqué lo mejor que podía las cosas, ¿no? Como bueno, esta fue la experiencia de mi mamá y fue algo súper aislado y no tiene por qué pasarme algo así porque además fue algo de vuelta, ¿no? No es algo hereditario ni mucho menos. Pero creo que eso me dio como una conciencia inevitable de que no todos los embarazos terminan bien, ¿no? Entonces, bueno, después me pasó con mi ahijada, que creo que fue la peor experiencia de mi vida, porque a los 10 creo que yo no entendía todavía lo que pasaba con mi hermana. Pero con mi ahijada, fue hace 10 años atrás, o sea que yo tenía 25, y el embarazo venía todo joya, todo bárbaro, y a último minuto se complicó una cosa, pero cosas de 1 en 1.000.000, ¿viste? Esa mala suerte tuvo un caso excepcional. Y también estuvo al borde de no sobrevivir. O sea, al día de hoy está perfecta y de hecho hasta me enteré hace poco que habían probado como unos tratamientos experimentales nuevos y que por suerte funcionaron súper bien, así que hasta es caso de estudio en mi hijada para que se den una idea. Pero bueno, cuando vivís esas cosas, o sea, no es ni bueno ni malo, es la vida. Pero creo que esas cosas me hacen tener una conciencia de que es todo día a día, ¿no? Como que uno no me puedo terminar de ilusionar del todo hasta que no lo tenga enfrente y diga, ok, está acá, está sano, está todo bien. Yo en el fondo siento que va a estar todo bien. O sea, como que tengo esa tranquilidad de fondo que no sé de dónde la saco. Sí me pasa como de que, no sé, voy a una ecografía o algo y es como, viste, como quien le pide a Dios, bueno, yo le hablo a Lourdes, qué sé yo, no sé. Cada loco con su mambo, pero lo tengo súper presente, Pero en el fondo estoy bien, o sea, no es que estoy angustiada o pienso que puede pasar algo, simplemente que esos miedos están ahí, los veo, los reconozco, los acepto, pero al mismo tiempo en el fondo me siento muy tranquila, muy contenta y muy feliz y me estoy abrazando a eso y estoy viviendo como en el día a día. Así que, bueno, entonces les cuento un poco más. Ustedes después me dicen si es un montón, me lo ponen en los comentarios de Spotify. Angie, ¿te fuiste a la mierda con el chisme o te bancamos? Bueno, la cosa es que nos habíamos ido de viaje, volvimos, pam. Creo que fueron 2 o 3 meses que no quedé, pero lo que a mí siempre me pasó toda la vida es que yo toda la vida fui irregular, ¿no? Entonces nunca sabía exacto cuánto me iba a venir y los ciclos me duraban un poquito más de 28 días, ponele. Yo pensé que guiándome con el celular, porque yo ya venía registrándolo, eso sí, hace año y pico, venía registrando como exacto la fecha, un poco más. Entonces, en función a eso, la aplicación del celu te saca la cuenta más o menos en qué fecha estás ovulando, bla. Yo pensé que con eso me podía guiar. La verdad que no. Mi conclusión es que no. Porque, claro, es una ventana de tiempo re chiquita, entonces con que le pifie un poco, está bien, no es que vos solamente haces lo que hay que hacer solamente ese día, pero bueno, nada, la cosa es que la app le venía pifiando grosso y yo soy una señora muy ansiosa, entonces les voy a contar esto por si a alguien le sirve el dato, alguien es irregular como yo. Encontré en Mercado Libre unos test de ovulación que básicamente es tipo, te levantás a la mañana, bueno, no sé si a la mañana, bueno, no importa el tiempo, pero la cosa es que haces pis en un palito, como los test de embarazo, haces pis en un palito y te va diciendo si estás ovulando, si estás cerca de ovular, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer esto a ver si funciona. Vi que las reviews de Mercado Libre eran muy buenas, me leí todas las reviews. De hecho era muy gracioso porque, claro, las reviews son espectaculares. O sea, porque era tipo tengo que hacer una review. Lo voy a hacer. Cuando se me note un poco más la panza, la voy a hacer. Porque había, tipo, las reviews que más me convencieron era tipo la mina embarazada mostrando su foto embarazada diciendo, che, esto funciona bárbaro. Entonces, bueno, nada, lo hice el primer mes y se me estiró un montonazo el periodo. O sea, para que se den una idea, me duraba como 40 días en vez de 28. Entonces yo ahí estaba meando en el palito por 15 días, 20 días seguidos. Yo creo que ahí es donde la cabeza también, viste, te juega muchas veces en contra.
Pero yo sabía que la cabeza me podía estar jugando en contra y la ansiedad, pero después saber qué hacer con eso, ¿viste? Es otra historia. Entonces, bueno, nada, ahí 20 días me ando en el palito. Y hasta que un día yo digo, ¿esto funcionará? ¿Esto no funcionará? Capaz que la otra piba tuvo suerte, nada más. Bueno, no importa. Cuestión, al día 20, ponele, aparece la rayita que te dice, estás ovulando, es hoy. ¿Qué pasó? Ese mes justo Mariano tenía unas vacaciones con amigos que él las había puesto incluso contemplando, Angie le va a venir mucho antes, ¿viste? O sea, nos íbamos guiando más o menos por las fechas. Y no va que ese mes justo cae el día que Mariano se fue de viaje. Yo dije, che, mi inconsciente me está jugando una mala pasada, porque yo dije, dale, justo el día que Mariano se va. ¿Será mi inconsciente que no quiere? Viste, como que ya me empecé a hacer la película. Pero bueno, hice y dije, bueno, lo bueno es que sabemos que estos test funcionan, pero sí me daba como la paja y la ansiedad de que otra vez a esperar hasta que me venga, hasta que se me vaya, hasta que me hagan el palito 20 días más, etc. Así que bueno, hice eso. El segundo mes volví a hacer pis en el palito. Me dio un día que estaba ovulando y, casualidad, bueno, no casualidad claramente, menos casualidad que la mierda, estaba recontrolado todo. Pero esa vez ya funcionó. Y ahí quedé embarazada, ahí me enteré que estaba embarazada. Que fue medio gracioso, vamos a llamarle, porque yo encima estaba en un lanzamiento, estaba como con varias cosas, pero además tenía la cabeza en que me quería hacer el test de embarazo, pero tenía que esperar 15 días. O sea, como 2 semanas tenía que esperar hasta poder hacer el test. Y yo no me aguantaba. Y ponele que el test me lo tenía que hacer el martes. Yo el viernes anterior le dije a Mariano, yo me lo hago, porque los test de ovulación vienen también con los test de embarazo. Entonces dije, yo me lo hago, total, vinieron varias bolsitas, me lo voy a hacer. Entonces cuestión, me lo hago y me da negativo. Como otros meses me había dado negativo, me dio negativo. Y me puse un poco mal, porque dije, che, entonces capaz no está funcionando o hay que seguir esperando, qué sé yo. Pero lo que me ponía un poco mal es que por las cuentas que yo ya estaba sacando, yo decía, no voy a llegar al próximo cumpleaños embarazada y no se va a cumplir ese deseo. Era una boludez, lo sé, era una boludez. Pero yo sentía esto, ¿qué quieren que les diga? Les estoy siendo totalmente honesta. Entonces estaba un poco bajoneada. Y se me ocurre volver a mirar el palito unas horas más tarde. Lo miré casi con una lupa. Y yo le digo a Mariano, che, yo veo una liñita acá muy clarita. ¿Vos la ves? Y él me dice, no veo una mierda, Angie. Yo la veo, me voy a hacer otro test. Claro, me hice otro test, pero me lo hice el mismo viernes. Entonces, yo tenía que esperar hasta el martes, supuestamente. Me hago el otro test, vuelvo a ver a la línea gris. Él me decía, sí, la veo. Le digo, escúchame, compremos, porque esos eran los que venían con los test de ovulación. Entonces le digo, escúchame, compremos uno de esos de detección temprana, de tipo de los EVA test, que supuestamente los detectan unos días antes, entonces capaz hay más chance de que se note más. Entonces al día siguiente, al sábado, voy, me compro uno de esos y de vuelta, yo ya veía una línea un poquito más y ahí Mariano me dice, che, esta la veo. Entonces ahí hablé justo con una amiga que estaba por parir encima, entonces bueno, le conté con una de mis mejores amigas. Le conté y me dice, escúchame Angie, pedile a tu médica, le pedí a mi endocrinóloga después, que te haga un análisis de sangre y sácate la duda, pero espera al martes, banca un cacho, me dice, tipo, banca. Pero bueno, sí yo ya había investigado y es tipo, bueno, cuando te da una rayita, por más clarita que sea, es un positivo en realidad. Pero bueno, siempre puede ser un falso positivo, bueno, todas esas cosas que no, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí sí, esperé al martes, me hice el análisis de sangre y bueno, y el análisis, y encima fui y le digo, ¿y cuánto tardan los análisis? Y me dice, no, más o menos, no sé, 2-3 días. Ok, no sé qué, y mira, y se da cuenta que era para ver embarazo, me dice, pará, le voy a poner urgencia para que te lo den. Tal vez hoy te lo llegan a dar. Así que bueno, nada, me llegó ese día por mail. Yo estaba haciendo unas compras, estaba cerca de Taburete, donde estaba trabajando Mariano, que es el club de comedia de Marian. Entonces, bueno, quedamos en que yo no lo abría si me llegaba el mail. Me acerqué a Taburete y ahí lo abrimos juntos.
Y ahí nos enteramos que efectivamente estaba embarazada. Eso lo conté un poco, lo dejé en las destacadas de Angie San Martino. Así que, bueno, nada, ahí es como que me pasó que tipo, por un lado una felicidad muy grande, tipo no lo podía creer. Y por otro lado, como tipo, che, yo necesito hablar de esto. Y es tipo, no, a partir de ahora empiezan a correr esos famosos 3 meses. Y además me pasaba que se casaba mi hermana y bueno, y faltaba muy poquito para ese casamiento, entonces como que tampoco les quería ir a contar a mis viejos o contarles a mí, porque bueno, el protagonismo lo tenía Luli en ese momento, entonces no daba, ¿viste? Como, y además era como todo muy pronto, pero a la vez, no sé, cada día era eterno para mí. Así que nada, se lo empecé a contar a gente random que me cruzaba. O sea, no toda gente random. La primera que se enteró fue Vir. Bueno, primero mi amiga, que ya sabía que estaba haciendo el análisis, entonces le conté. Después le conté a Vir, que es mi otra hermana. Así que bueno, fue la primera que supo. En ese fin de semana encima me tocaba hacer de host en Super Hábitos. Entonces, nada, este pequeño ser humano ya se subió a más escenarios que Mariano y yo juntos. Así que nada, igual estuvo bien porque yo estaba ahí justo con el lanzamiento, empezaba la tercera edición de MPM, tenía estos eventos, entonces como que un poco me distraje porque la verdad que las primeras semanas son nada, ¿viste? Como que por un lado tenía este miedo de ojalá que esto dure, por otro lado ni tenía ni obstetra, bueno, nada, bueno, me conseguí mi obstetra, hice la primera ecografía y a la primera ecografía fui bastante cagada porque, bueno, tienen que chequear que el embarazo, que esté donde tiene que estar, ¿no? Porque, bueno, puede ser un embarazo ectópico, por ejemplo, entonces eso después no puede perdurar. Pero bueno, creo que ahí en la primera ecografía me quedé un poquito más tranquila y empecé a pensar que esto era real. Pero era del tamaño de un píxel, pero literal un píxel. O sea, como yo estoy maravillada con el cuerpo humano, ¿qué quieren que les diga? Millennial descubre cuerpo humano, así se va a llamar este episodio. Así que nada, empecé a investigar un montón de cosas y qué sé yo, y se lo fui contando a algunas personas en las que podía confiar, algunas amigas. De vuelta, no a mis viejos, se lo conté a mi madrina, por ejemplo, que es la mamá de mi ahijada. Se lo fui contando a algunas personas porque necesitaba hablar del tema, necesitaba hablar. O sea, por un lado entiendo esto de que hay que esperar a los 3 meses, pero por otro lado es como re duro porque te está pasando una de las cosas más importantes de tu vida y no se lo puedes contar a nadie, pero al mismo tiempo entendés por qué no contárselo a todo el mundo, o sea, tiene un sentido. Obviamente en redes ni me importaba decirlo, pero sí me pasó también como decir, incluso desaparecí bastante de las redes sociales o hay cosas que estaba más callada porque es tipo, no me importa otra cosa, o sea, en este momento me está pasando esto y no puedo hablar del tema. O de repente, no sé, empecé a tenerle asco al mate, que para mí es rarísimo, y no podía ni hablar de eso, ¿no? Como no podía decir, che, me quiero matar, que no estoy... Yo soy de hacer catarsis de esas cosas, entonces era tipo, bueno, me callo, no digo nada, está bien, listo, espero. Pero bueno, una de las cosas lindas que se terminó dando es que, bueno, finalmente llegó octubre, yo estaba de 2 meses y medio ya había hecho, 2 ecografías, ya venía controlando con la obstetra todo bien, así que, bueno, me pude dar el gusto, el capricho o lo que quieran llamarle, de que soplé mis velitas del cumple 35, no solo embarazada, sino también que ese día que vinieron mis amigas a casa, aproveché mi grupo así más cercano, aproveché y les conté a todas, así que nada, fue como una celebración muy especial. Antes le conté también a mis viejos. Tengo una familia muy grande, entonces era como, bueno, ir viendo a quiénes les quiero contar, quiénes quiero que se enteren por mí en persona, y después el resto dejaré que mi abuela haga su trabajo. Pero no, a la mayoría le escribí, le conté y qué sé yo. Así que bueno, nada, muy flashero, pero acá estamos a 4 meses. Y no solamente, como les dije, no solamente quería contarles el chisme, sino también contarles que, bueno, el 31 de octubre, o sea, al día siguiente de mi cumpleaños festejé el Día de la Madre a todo esto, una cosa loquísima. Obviamente medio simbólico, pero bueno, qué sé yo, era mi primer Día de la Madre, ¿no? Ligué un regalito y todo.
Pero sí, flasherísimo, porque encima mi cumpleaños cae en octubre y cada tanto va a caer el Día de la Madre literal. Así que yo ya hablé con Mariano y le dije, bajo ninguna circunstancia esto significa que se pueden unificar regalos. Yo quiero uno y uno. Y es gracioso porque en mi pareja, a mí me toca esto de que cada tantos años mi cumpleaños cae literalmente el Día de la Madre, y Mariano cumple el 21 de junio, con lo cual cada tantos años su cumpleaños cae literal el Día del Padre. O sea, una locura. Así que bueno, tenemos esa negociación de que será un regalo por cumpleaños y un regalo por Día del Padre. Y viceversa para mí también. Pero una cosa muy graciosa y muy loca que nos toca justo en esta pareja. Así que bueno, eso fue 19 de octubre. 18 mi cumple, el 19 fue el Día de la Madre. Y yo el 31 hacía mi evento de cierre del 2025 con clientes y con multipotenciales de esta comunidad. Y yo tenía ganas de compartirlo con la comunidad. Yo sentía que era algo que tenía ganas de compartir porque las personas que venían a ese evento, la mayoría no son gente random. Son con las que tengo una conexión y que también, más allá de que algunas las conozco por nombre, apellido y sé su historia, sobre todo cuando son clientas con las que he compartido bastante tiempo y bastante trabajo, también hay otras que por ahí simplemente escuchan el podcast o que me siguen y que se sienten parte de esta comunidad, y para mí también hay un vínculo especial ahí, esto que les decía antes, ¿no? Hay otro nivel de intimidad. Entonces yo sentí que en ese evento tenía ganas de compartirles esta noticia, que tenía ganas de contarlo. Entonces hice mi charla del principio, era una charla, en realidad era como un show de stand-up para emprendedoras, y al final les conté si querían, les conté que iba a ser, que el año que viene iba a tener un lanzamiento muy especial, que iba a ser muy distinto. También les dije que no era una preventa lo que estaba haciendo, que todavía estaba en versión muy MVP, o sea, muy mínimo producto viable, pero que tenía ganas de contárselos. Así que bueno, ahí les puse, en la pantalla les puse una foto de la ecografía que justo habíamos podido hacer. La ecografía, bueno, una de las ecografías que se veía muy bien, la pudimos hacer justo un par de días antes, entonces como que calzó todo justo y justo ya se cumplían los 3 meses clavadito, entonces estaba un poco más tranquila de compartirlo. Y le dije a un teatro de más de 100 personas, les dije que por favor guarden el secreto y que todavía no estaba lista para que esto salga en las redes sociales. Y la realidad es que no se subió ni medio contenido vinculado a esto. O sea, mirá que podrían, o sea, con hacer una foto de la ecografía y yo arriba del escenario, con eso solo ya se decía un montón. Ni una sola subió algo así. Es más, yo pensé que entre los grupos de alumnas capaz que lo iban a comentar, ¿no? Por ahí con las que no estaban en el evento, y yo con eso no tenía ningún tipo de problema. No tenía problema de que compartan el chisme, sino que no quería que se suba a las redes sociales todavía porque no estaba lista para eso. Pero el nivel de respeto de esa audiencia, yo sabía que iba a pasar eso. Yo estaba convencida de que iba a pasar eso. Y por eso les quería traer esta reflexión, porque yo que trabajo todo el tiempo con mi marca personal y trabajo con profesionales que quieren construir un negocio de marca personal, muchas veces las principales objeciones, o una de las principales objeciones, tiene que ver con no quiero compartir mi vida personal, los límites entre lo privado y lo no privado, compartir la intimidad, ¿no? Como que está esta cosa de si te expones en redes sociales tenés que abrir tu vida y abrir tu intimidad. Y acá yo les quiero contar algo que no descubrí sino que hace 10 años que estoy en redes sociales y les quiero como compartir mi experiencia. Todo lo que yo no quería que se sepa, no lo sabe absolutamente nadie. O sea, cualquier cosa de mi vida privada que yo quería mantener en secreto, se mantuvo en secreto. De hecho, porque cada uno tiene sus líneas rojas. Entonces, una de las cosas que sí me parece que hay que tener claro es cuáles son tus líneas rojas, cuáles son las cosas que no querés contar, o que no querés que se sepan, que te las querés guardar para vos, que no le competen a otras personas,
O simplemente que en este momento todavía no. Y que en algún momento tal vez te animes a compartirlo, pero en este momento no. Y eso está perfecto. Y cada uno tiene que tener claro eso. De hecho, el año que viene va a pasar algo muy groso para mí, a mi vida personal, y que se los voy a compartir seguramente cuando llegue el momento. No es algo en lo que haya trabajado yo directamente, pero es algo que yo sé hace 20 años fácil. O sea, es algo que sé hace muchísimo. Y miren que yo estoy hace 10 años en Instagram y nunca jamás dije una sola palabra sobre eso. Y lo voy a hablar y lo voy a compartir cuando la persona que es la protagonista de esto sienta que es el momento. Y cuando esto salga les voy a contar toda la historia detrás y mi historia alrededor de todo esto. Pero se los digo porque es una excusa que usan muchos para decir, no, es que yo no quiero estar en redes porque tenés que contar tu vida, no, porque yo valoro mi privacidad. Yo también valoro mi privacidad y mi intimidad, y lo que yo no quiero que se sepa no se sabe, se los garantizo, se los garantizo. Lo que sí les puedo decir, y mi experiencia es que no es todo blanco o negro, no es que hay privacidad o no hay privacidad, no es cuento todo o no cuento nada. Una de las cosas con las que yo trabajo con mi marca personal y con mis clientas de marca personal es en la construcción de distintos niveles de intimidad. No es lo mismo lo que les estoy contando acá que lo que conté en Instagram, ni es lo mismo que lo que conté arriba del escenario en el evento, ni lo que charlo con Mariano. Son distintos niveles de intimidad que uno va construyendo según las personas que forman parte de esos espacios. Entonces, si tengo que llevar una reflexión sobre este mundo de las redes sociales, de la exposición, de la marca personal y de la privacidad y la intimidad, tiene que ver con esto, con no se piensen que es o me expongo o no me expongo. Hay que trabajar a conciencia en construir distintos canales, distintos espacios en donde vamos generando distintos niveles de confianza con las personas que hay, porque no es que yo le pedí a 100 personas random que no compartan algo en redes sociales. Se lo pedí a un grupo de personas que yo siento que conozco, que yo siento que tengo un vínculo, y que además decidí contarles esa noticia porque sabía que se iban a poner felices conmigo. Y en ese momento lo que más necesitaba era poner en palabras lo que me estaba pasando, compartirlo y ver la felicidad de las personas que me rodeaban, porque eso es lo que terminó de hacer mucho más real esto, ¿no? Es lo que me ayuda a combatir este miedo que tengo de, no sé, es como que en la ecografía me dicen que está todo bien, pero la vida sigue, sigo haciendo cosas, todavía no siento nada más que los síntomas, ¿no? Pero no es que te está pateando el bebé. Entonces, como que es la diferencia entre vivirlo todo muy en soledad y estar rodeada de personas que te tiran buena energía, buena onda. Pero repito, no es lo mismo contárselo a un auditorio de 100 personas con las que siento que tengo un vínculo que salir y contarlo en Instagram de la nada, por ejemplo. Por eso me fui tomando mis tiempos, mis espacios y fui generando distintos espacios, ¿no? Así que bueno, les comparto esto por si sos marca personal o estás pensando en ser marca personal o tenés esta duda con respecto al tema de las redes sociales. Algo que siento que trabajé muy bien en estos años es en ir dividiendo espacios. No todo es viralidad, no todo es llegarle a todo el mundo, no todo es tener 8.000 millones de visualización y 8.000 millones de interacción, sino que es más sano ir construyendo distintos espacios y profundizar en vínculos. Yo honestamente prefiero tener esa sala de 100 personas con profesionales que, o sea, yo miraba las caras y me sabía el nombre de casi todas, la historia de la mayoría, el propósito de sus negocios. Yo prefiero ese nivel de profundidad con 100 personas que tener 1 millón en Instagram pero no saber nada de ellas, ¿no? Así que bueno, este consejo por si les sirve. Y ya para ir cerrando, les quiero contar esto que les decía que es medio flashero, pero bueno, no sé, se los quiero contar. Total, ya hoy más no me puedo abrir. ¿Qué quieren que les diga? Hace muy poquito hicimos con Tienda un evento que se llama Tu Vision Board Profesional, ¿no? Y hablamos mucho, saben que soy muy fanática de hacer Vision Boards todos los años, ¿no? Este tablero de visión.
Y ya hace muchos años que lo vengo haciendo, y de hecho en el evento les compartí también como cosas que puse en el Vision Board y después cómo se hicieron realidad de una manera demasiado igual a como lo había soñado, ¿no? Y es una invitación a que sueñen y al poder del largo plazo, de soñar con esas cosas más, con esos objetivos más profundos que tenemos, ¿no? Con esos sueños más profundos que tenemos, animarnos a soñar en grande y también en el largo plazo, ¿no? En este mundo de inmediatez y de que todo es de hoy para mañana, una de las cosas que más veo que cuesta es frenar a pensar qué quiero para mi vida dentro de unos años. Porque si yo tengo un par de años para poder hacer cosas, es muy probable que logre eso grande que me propongo, ¿no? Si yo quería tener un hijo de un día para el otro y de repente me encontraba en el mioma, no iba a ser tan posible, o por ahí me iba a encontrar con otro proceso y otras decisiones. En cambio, el hecho de ir pensando con tiempo lo que uno quiere, lo que uno desea, obviamente después podrían haber pasado mil cosas, que como les digo, que quede, que no quede, bueno, todo eso ya sabemos, ¿no? Pero digo, si el deseo estaba, por lo menos tuve varios años para ir haciendo cosas para generarme el mejor contexto posible. No solo en términos de salud, ¿no? De bueno, me hice la operación, pude esperar 2 años hasta que llegó el momento, ir teniendo charlas con Mariano. Esto lo venimos conversando hace años y no fueron conversaciones muy cómodas, que digamos. Pero vale la pena pensar en el largo plazo, vale la pena, porque te permite ir tomando micro decisiones y hacer micro pasitos que hacen que logres cosas muy grandes. Por ejemplo, en el 2021, una de las cosas que yo me puse a pensar es, si yo tengo este deseo de formar una familia, ¿qué tipo de trabajo quiero tener? ¿Qué tipo de negocio? ¿Cómo quiero que sean mis días? Y les quiero leer un pedacito de esa visión, que ahora me animo a compartirlo, porque son cosas que obviamente que cuando las escribí me daba un miedo, o sea, me daba vergüenza hasta a mí leerlo y leérmelo para mí. Ni te digo hablar con alguien de esto, porque me daba mucha vergüenza. Es tipo, ¿cómo me animo a soñar esto que está tan lejano de mi realidad? Pero se los quiero leer ahora, que con el diario del lunes es un poco más fácil, pero para representar como un poco el poder de visualizar y de pensar no solamente en el presente, sino en el largo plazo, y de tener presente que son cosas chiquitas las que tenemos que ir haciendo, pero para ir contribuyendo a ese objetivo más grande. Por cierto, ahora se los voy a leer, pero les voy a dejar también en la descripción del episodio el evento en donde les compartí el paso a paso para hacer el Vision Board, y tiene plantillas y tiene cosas que les van a resultar súper útiles, ejercicios para hacerlo. Les voy a contar cómo lo hago yo. Bueno, nada, eso. Así que si lo quieren ver y lo quieren hacer, o lo pueden hacer incluso todos los años, como yo, se los voy a dejar en la descripción de este episodio para que puedan acceder a eso. Y un detalle más, si son marca personal o si están pensando en trabajar desde su marca personal, construir un negocio alrededor de su marca personal, mi gran foco del año va a estar en el programa MPM, que es el programa de marca personal multipotencial, donde te ayudo desde cero a iniciar o consolidar un negocio de marca personal. Y la próxima edición empieza en febrero. Si estás escuchando esto en tiempo real, estamos en una época de inscripción con beneficios de inscripción anticipada, así que escribime por WhatsApp, te voy a dejar también en la descripción el enlace, y si querés, o sea, si en tu Vision Board aparece un negocio de marca personal, ojalá que tengas ganas de que te ayude con eso, y ahí me podés escribir y podemos trabajar en esto. Si estás escuchando este episodio más adelante, también te voy a dejar algún enlace para que puedas saber cuándo es la siguiente edición, que probablemente ya sea en el 2027. Tenemos que ver cómo viene el tema de la licencia y esto, porque este niño va a nacer en mayo, así que a partir de mayo ya no sé qué va a pasar. Así que si alguien está dudando, súmense a la edición de febrero 2026, que es la que seguro vamos a hacer y que va a estar buenísima. Que ya se están sumando y se está armando un grupo espectacular. Bueno, miren, lo que les voy a leer es parte de mi visión a 5 años, que la hice en el 2021, a principios del 2021. Y una parte dice así:
tengo 35 años, estoy formando mi propia familia y gracias a mi trabajo me compré la casa de mis sueños. Tiene un jardín con pileta y también un estudio para que pueda grabar. Tengo mi propia oficina alejada del lío de la casa. Ahí les hago un disclaimer. Todavía no me compré el jardín con pileta, la casa con jardín con pileta. Sí me mudé a un departamento donde tengo mi propia oficina, donde puedo grabar. Entonces ahí hay algo que se fue haciendo realidad. Pero lo de la casa todavía no. Pero mis ahorros crecieron muchísimo, con lo cual va a ser una realidad. No llegó todavía el momento, pero va a ser una realidad. Y eso es lo importante también, ¿no? Hago este disclaimer y yo dije, esto por ahí lo podría sacar porque es de las cosas que todavía no se concretó, pero no lo saqué porque justamente la parte de visualizar tiene que ver con poner en imágenes y con apropiarse y ser honesto con uno mismo de lo que queremos, pero después el resultado lo vamos soltando también y se va acomodando, ¿no? Yo si miro este párrafo y dice, tengo 35 años, estoy formando mi familia y tengo mi casa, si yo tenía que resignar algo para que no pase primero, era lo de la casa, porque yo no quiero esa casa si no estoy construyendo una familia con Marian, ¿se entiende? Entonces como que siento que lo que más quería que se dé se está dando, así que estoy ok con eso. Con Mariano nos turnamos para hacernos cargo del bebé, o sea, fíjate, un nivel de flash. También elegimos momentos para pasar juntos en familia. Vivo cerca de mis amigas, que eso también pasó, que me mudé mucho más cerca de donde están mis amigas y eso hizo que pueda estar súper cerca de ellas y con todos los hijos que fueron naciendo en estos años, que en esta altura yo ni lo sabía, pero sí es verdad que estoy muy cerca de ese grupo, lo cual es un alivio porque podemos juntarnos a tomar mate cuando logramos coincidir un rato entre todas. Vivo cerca de mamá, papá, de mis hermanos, de las abuelas, los veo seguido. Esta vida para mí es un éxito 100%, muy parecido a lo que estoy viviendo ahora. Y ahora otra parte dice, tengo semanas distintas en cuanto a lo laboral, cada tanto doy charlas o capacitaciones, así que para esos eventos cambia un poco la rutina de trabajo. Por suerte, haber delegado en asistente virtual fue lo mejor que me pudo ocurrir. Para ese momento yo no tenía equipo, para que se den una idea. Ya están ordenados los procesos y sistemas, así que la mayoría de los trabajos sé cómo hacerlos y con qué tiempos. Algunos meses al año los dedico a un programa grupal que es el programa estrella. No existía MPM, para que se den una idea, ni existía el programa anterior que hice a MPM, que fue el primer programa grupal que hice. Ahí conozco muchas mujeres profesionales que me inspiran mucho y se arman grupos muy lindos. Eso se dio a full. En estos meses me dedico a full a eso. Hay meses en los cuales me voy de viaje por trabajo y aprovecho a tener algunos días de vacaciones para desconectar. Esto en los últimos años pasó 100%. Por ejemplo, hace 2 años que me fui por viaje de trabajo a Miami y Mariano vino conmigo y después nos fuimos unos 10 días a Disney y a Universal. Por ejemplo, este año me fui a España a dar una charla y después me volví a Europa, pero con Mariano de vacaciones. Siempre trato de viajar con Marian, amigas o familia. Con Marian nos tomamos como mínimo unas vacaciones de desconexión total al año. El mes anterior a este viaje es intenso, pero en el mes que nos vamos la desconexión es total y volvemos súper recargados. Este año fue literalmente así. Me fui un mes, desaparecí y el equipo sostuvo todo como para que yo ni entré al mail, para que se den una idea. Y ahora dentro de poquito, cuando sale este podcast me estoy por ir de vacaciones de vuelta una semanita a descansar un poco, 100% descanso, cero turismo, 100% descanso. Así que nada, se los quería compartir porque en el momento que uno escribe estas cosas, me acuerdo de escribirlo con muchísimo miedo y mucha vergüenza, no sé por qué, como de cómo me voy a animar a soñar algo tan lejano, tan distinto, tan inalcanzable para mí. Pero claro, si tenemos el tiempo a nuestro favor, hay un montón de cosas que podemos hacer para ir acercándonos de a poquito a esa realidad. No es que se da de la noche a la mañana, pero llega un día en donde te das cuenta de que pasaron esos 5 años y tu vida y tu realidad son muy parecidas a esas cosas que hace 5 años eran solamente un sueño, una visión loca. Y ahí te agradeces por haberlo escrito, por haberlo intencionado, por haber sido honesta con vos misma y por haber trabajado duro para que eso sea realidad.
Me despido por hoy de este episodio. Sé que fue un episodio muy distinto. Ya me contarán en los comentarios de Spotify o de YouTube que se llevan de todo esto. Les mando un abrazo grande y nos escuchamos en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.